Vamos a estar leyendo como base en Gálatas capítulo 5 y verso 16 en adelante. Ahí dice: las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Amén. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: digo pues, andad en la carne, andad en el Espíritu, dice ahí, y no satisfagáis los deseos de la carne. Padre y buen Dios que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por tu palabra. En esta hora, Señor, queremos pedirte que seas tú hablando a nuestras vidas, Dios amado. Señor, reprende, redarguye, exhorta. Señor, que tu palabra corra y sea glorificada. Señor, que tu palabra nos hable, Señor, en esta hora. Te pedimos que seas tú, Señor, dirigiendo tu palabra al corazón necesitado. En el nombre de Jesús, atamos y reprendemos todo espíritu contrario a tu palabra en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, amado. Vamos a estar predicando, bajo el tema. Tóquese así, mire. Tóquese. Pero tóquese, hombre. Tóquese. Voy a estar predicando bajo el tema: tu peor enemigo. Mire, tóquese. Tu peor enemigo es usted mismo. Tu peor enemigo es la carne. No es el diablo. El diablo es enemigo y el mundo también. Pero el enemigo número uno que usted tiene es usted mismo, la carne. Alabado sea Dios. Se fueron los amenes. Se fueron los chuletudos. Se fueron los carnales. Se fueron los carnívoros. Aleluya. Vea usted que dice la escritura en base a Gálatas. Estaremos hablando acerca del conflicto que hay entre el espíritu y la carne. Su enemigo número uno. Hay muchos que le echan la culpa al diablo y la culpa es suya. El diablo matando gente allá en China, en Japón, allá en Rusia. Y usted echándole la culpa por su carne, por lo aguado que es. Ay, Señor. Aleluya. Dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Usted sabe que la carne tiene deseos. La carne no le gustan las cosas del Espíritu. Y cuando el apóstol Pablo habla acerca de la carne y le habla a los Gálatas, les está diciendo en el verso 16 que anden en el Espíritu y que no anden en la carne. Les dice: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. El apóstol Pablo nos está diciendo que hay una guerra entre el espíritu y la carne. En otras ocasiones hemos estudiado y aprendido acerca del espíritu y de la carne. Lo que es andar en la chuleta y lo que es andar en el espíritu. Amén. El verso 18 dice: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Oiga, hay 18 ahí, hermano. Igualita a la bestia. 18, 6, 6, 6. ¿Qué número es?
18. Y ese 666 es el número de la bestia. Y 333, mini bestia. Vea, 18 cuento yo de las obras de la carne. Es posible que hayan más de las que menciona el apóstol Pablo aquí. La carne, que es número 1, empieza adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleito, celo, ira, contienda, disensiones, herejías, envidia, homicidio, borrachera, orgías y cosas semejantes acerca de estas, lo cual los amonesto. Todo eso es su carne. Todo eso está metido en su carne. Y si no anda en el espíritu, todo eso se manifiesta en su carne. Si usted no ora, eso se manifiesta en su carne. Y si no ayuna, se manifiesta en su carne. ¿Cómo puede dominar a la carne? O sea que todo eso es usted. Cuando usted deja de orar, deja de ayunar, deja de meterse con Dios. Todo eso se manifiesta en su carne. Ay, Dios mío. En Santiago capítulo 1 y verso 14 al 15 dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Eso es lo que le gusta a la carne. A usted le gusta la fiesta, los cumpleaños, las piñatas, los baby showers. Y usted se atrae. Y hay culto. No, pero yo prefiero ir al cumpleaños. Porque eso le gusta a la carne. Eso le gusta a la carne y no al espíritu. Entonces, de sus propias concupiscencias, dice en el libro de Santiago, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Qué es la concupiscencia de la carne? Mire que la concupiscencia de la carne, puede decirse que la concupiscencia es el deseo desmedido de satisfacción carnal. Este apetito, que suele relacionarse con lo sexual, resulta opuesto a lo racional. Lo concupiscente gratifica los sentidos, mientras que la razón, indican los cristianos, debe subordinarse a Dios. Yo no sé, hermanos, pues yo los veo a ustedes bien pensativos, hermanos. Deseo de bienes materiales o terrenos, en especial deseos sexuales exagerados o desordenados. Para poder conocer el significado del término concupiscencia, se hace necesario, en primer lugar, descubrir su origen etimológico. En este caso podemos exponer que deriva del cultismo, concupiscencia, que puede traducirse como ambición o codicia. Un cultismo que a veces deriva del verbo concupiscere, que es sinónimo de codiciar, de forma fuerte, codiciar de forma fuerte. Eso es lo que es la concupiscencia. Y la concupiscencia, dice Santiago, que somos atraídos de nuestra propia concupiscencia. La concupiscencia no viene del espíritu, sino de la carne, de lo que a usted le gusta ver, de lo que le gusta oír. Usted se ha atraído de eso, de lo que a la carne le fascina y le gusta, aunque no hayan amenes. Amén. Aleluya. Usted ve que la carne
se deleita en los placeres de esta tierra, en los placeres de este mundo. La carne no quisiera estar aquí, pero por el Espíritu es que usted está sentado aquí. Porque el apóstol Pablo habla y dice que hay una guerra entre el Espíritu y la carne. Y entonces hay gente que está luchando ahí. Hay gente que viene al culto, usted me ha oído decir esto, pero ya se quieren ir. Tienen media hora o una hora y están viendo el reloj. ¿A qué hora termina este aguado de predicar? Porque está en la carne, está en la chuleta. Porque alguien que está en el Espíritu quisiera hasta quedarse aquí en una vigilia, aunque no esté programada. Eso es aquel que está sediento, aquel que quiere oír palabra, aquel que se llena, aquel que está en el Espíritu. Pero el que está en la carne, no, hermano, ese cara de carne tiene, cara de chuleta. ¿Sí? Entonces, usted ve que el hombre es concebido, dice, en pecado. Y nosotros en la carne, hermano, esta carne no la puede sujetar nadie, hermano. Únicamente el Espíritu. De lo contrario, la gente que anda mucho en la carne, usted verá que esas personas casi no pueden orar, casi no pueden estar en vigilias, casi no pueden ayunar. Y se vuelve la iglesia para ellos una iglesia como un club de carnales. Un club de carnales. ¿Ah? Un club de carnal. Imagínense, iglesia, el club de los carnales. Sí, así deberían de ponerle el título a muchas, el club de los carnales. Porque hay mucha carnalidad y no son espirituales. Pero ¿quién es su peor enemigo? La carne. La carne, no el diablo. Muchos le echan la culpa al diablo. Y a veces es usted mismo. Porque si hablamos de levantarnos a orar, no le va a echar la culpa al diablo. Usted estaba cansado, estaba dormido. Y el cuerpo está cansado y no se levantó. Y dice, ay, este diablo que no me dejó dormido. Imagínense. Y el diablo nada que ver, hermano. Fue usted el aguado, el aragán, el que no se paró. Es la carne. ¿Sí? Voy a ayunar 7 días sin parar. Y terminó en la carne. Terminó con un café en la mañana. ¿Ah? Porque anda en la carne. Es que la carne, hermano, la carne, si usted no la sujeta, la carne le llama la atención lo del mundo, le llama la atención la comida, le llama la atención los cumpleaños, las piñatas, le llama la atención las reuniones familiares, donde se desvela la gente. Hay que ir al culto mañana, no, espérate, ahí sí no hay problema, ahí sí la gente habla y 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 habla. Ahí no hay que ir para la carne. No, ahí no hay reloj, no hay nada, porque la carne está en la mera chuleta. Ajá, pero cuando son cosas del Espíritu, en las cosas de Dios, en las cosas de la iglesia, y es tarde, vámonos. Miren cómo les mira la carita. Ay. ¿Cómo dice? Oiga, su peor enemigo es usted mismo. Porque usted se maneja odio, usted maneja el rencor, la soberbia. ¿Ah? Que lo que hay en la carne, soberbia. Que lo que hay en la carne, odio, rencor, fornicación, adulterio. Eso es, usted mismo es su propio enemigo. Es que para vencer esta carne hay que andar en el Espíritu. Terrible. Vaya conmigo ahí a Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7 y verso 14. Miren lo que dice
lo que dice acá, Romanos 7:14. El apóstol Pablo, hablando aquí, dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Es que la carne le gusta el pecado, hermano. La carne le gusta pecar. No ve que la gente miente, en cualquier cosita miente. ¿Por qué? Y esa es su naturaleza. Son mentirosos. La carne miente. Esa es la naturaleza de la carne. Mire que el apóstol Pablo dice, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo. Pues lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. ¿Ah? Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Ah? Porque la carne no quiere hacer el bien. La carne lo que quiere es deleitarse. Muchos cambian un culto por cualquier cosa, hermano. Se dejan robar un culto fácil. Eso significa que usted anda en la carne. Yo no digo de que se pueda presentar en el trabajo algo y usted pues va a tener que quedarse. Pero todos los días, los 2 días de semana de culto, los días de, y cada vez, no, hermano. ¿Me entiende? Eso es porque ya no es el trabajo, dice. Entonces se van friendo. Personas que no se congregan andan en la mera chuleta. Personas que no asisten a la iglesia y que no se congregan, que son domingueros, andan en la pura chuleta. Ajá, y después dice, no, hermano, el trabajo, no, es usted, el aguado, el carnal. Porque su propio enemigo es usted mismo. Porque ¿quién es el que decide si voy o no voy al culto? ¿Quién decide? ¿Quién dice hasta aquí, hermano? Yo voy a la iglesia, yo voy a congregarme, yo voy a orar. ¿Ah? ¿Quién es el que decide? Usted mismo. ¿Quién es el que se condena? Usted mismo, por sus propias decisiones. Usted mismo. Y no ande echándole la culpa al diablo. Hay situaciones que sí, el diablo anda metido ahí, que se les mete a gente. Claro, eso sucede. Pero cuando usted anda en el espíritu, hermano, usted no deja que la carne lo domine. Hay veces, hermano, que la gente está orando y baja sueño, ¿sí o no? Y usted en vez de orar, se duerme, ¿verdad? ¿Sí o no? No, wow, ustedes son espirituales, entonces no les pasa eso, mire. Qué tremendos son ustedes. Sí, cuando uno, ¿por qué? Porque está cansado, fue a trabajar, se hincó, quiere orar, pero el cansancio, ¿pero qué va a hacer usted? Levantarse, orar, sacudirse, ¿verdad? Pero la carne, ¿qué quiere? Dormir. Y el que se queda dormido, ¿quién lo venció? La carne. Porque usted es vencido por la carne. Por esta vez, esta lo domina usted. Esa. Usted decide sí o no. El diablo puede traer tentaciones. El diablo puede traerle las ofertas. El diablo le puede presentar todo lo que él quiera presentarle, riqueza, dinero, todo, hermano, hasta mujeres, de todo le puede ofrecer el diablo. Pero el diablo no puede obligarlo a pecar a usted. Usted decide. Usted decide sí o no. Usted es el que decide. Ahí le puede aparecer una mujer allá afuera. Lo puede seducir. Lo puede atraer, le puede hablar bonito.
Usted decide si engañar a su mujer o no. Usted decide si traicionar a su esposa, sí o no. Usted decide. Imagínense a cuántos el diablo no ha botado de los púlpitos. ¿A cuántos el diablo no ha bajado de los púlpitos? ¿Por medio de qué? De la carne. Porque andan en la carne, andan en la chuleta. Cuando un predicador, un pastor, un ministro, un evangélico anda en la carne, ¿por qué cree que son derrotados? Porque anda en la carne, no anda en el espíritu. Él decide si traicionar a su esposa y a su familia o no. Él decide. Él decide, no que el diablo te la va a presentar, pero el diablo no puede obligarte a pecar. Es usted, el carnal, el que se deja vencer. ¿Por qué? Porque anda en la carne. Y todo aquel que anda en la carne es vencido. Bendito sea el nombre de Dios. Es vencido el que anda en la carne. ¿Por qué cree? ¿Cuántos pastores no han caído dentro de las congregaciones? Hermanos y hermanas jugándose, mañoseándose, porque andan en la carne y son vencidos por la carne. ¿Ah? ¿Cuántos matrimonios dentro de las congregaciones no han sido destruidos y cambian de pareja? Dentro de las congregaciones, porque andan en la carne, son vencidos por la carne. Y después dicen, es que el diablo me sedujo. Te puede seducir, pero el diablo no puede obligarte a pecar. No, él te puede seducir y la tentación puede llegar. Imagínense que se le aparezca allá una mujer allá afuera y usted dice, aquí no hay nadie. Aquí nadie me conoce. Aquí estoy en Manhattan. Aquí estoy en Staten Island. Estoy en el Subway. Estoy aquí. Estoy en el barco. Estoy donde sea. En cualquier ciudad o estado. En cualquier país. Aquí nadie me mira. Aquí nadie me conoce. Aquí ando en la China. Aquí ni saben hablar español. Nadie me conoce, dice. Aquí la voy a engañar. Aquí me voy con esta mujer. Con lo que sea. Y engaña y traiciona. Y a lo último ni mujer es, un hombre le sale. Un travesti le salió. ¿Ah? Pero ¿quién decidió? La carne. La carne. Somos atraídos. ¿Ah? La carne es traicionera. Es que ese es tu enemigo número uno. No es el diablo, no. El diablo es enemigo, pero no es tu enemigo número uno. Tu peor enemigo es usted mismo. Usted mismo, el mal carácter que se maneja, amargada la cara de limón que tienen. ¿Sí? A los que están ahí atrás. Sí. Es que el peor enemigo es usted mismo. A usted le hacen algo y diente por diente y ojo por ojo. ¿Sí? No, usted ya le botaron un diente, hermano, ya no. ¿Ah? Sí, porque esa es la naturaleza de la carne. El que me la hace, me la paga. Porque esa es la ley de la carne. ¿Ah? Es que ella me golpeó, yo también le voy a pegar. Pagamos mal por mal porque andan en la carne. Son vencidos por la carne. Ese es tu peor enemigo. Sos vos mismo. Ese. Sos vos mismo. Tu peor enemigo sos vos mismo. Como dice el apóstol Pablo a los Gálatas. Adúltero. Son obras de la carne. Adulterio. Fornicación. Obras. Hay mucha gente que dice, los frutos de la carne, hermano. Frutos. La carne no tiene frutos. Son obras, dice la Biblia. La carne no tiene frutos, tiene obras. O sea, lo malo de la carne. El hombre es mentiroso. El hombre es pleitista. El hombre tiene odio. Ay, hermano. El hombre, olvídese.
el hombre va de mal en peor. Mire que la concupiscencia dice que el hombre y la mujer cuando caen en pecado, estoy hablando a la iglesia, dice que somos atraídos por nuestra propia concupiscencia, o sea, lo que está metido en la carne suya, lo que le gusta a la carne. Entonces es atraído, y cuando ya llega al punto de que va a pecar, o sea, es tentado de su propia concupiscencia, atraído, o sea, de lo que te encanta, de lo que te gusta. Entonces es atraído, seducido y tentado. Y entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, o sea que después de que cae en pecado, después de que cae, dice que da a luz el pecado, o sea, después de que lo consume, después de que cayó, da a luz el pecado, y la paga del pecado es muerte. Vencido por tu propia carne. ¿Quién decide? Todo lo que usted decide, todo lo que usted toma una decisión, ¿por dónde pasa? Por aquí. ¿Lo hago o no lo hago? ¿Le digo o no le digo? ¿Le llamo o no le llamo? ¿Le texteo o no le texteo? ¿Le dejo saber o no le dejo saber? ¿Por dónde pasa? ¿Y quién decide? Usted decide. A ver, ¿acaso que el diablo le va a decir, te va a poner una pistola en la cabeza? Tomate 5 botellas de cerveza. No. Te va a llevar una mujer y o te la das o te mato. No. Es usted como ese, y como a la carne le gusta. Ve, pasa un sapo feo allá. Ay, qué bonito sapito. Y un enano chaparro, ni pelo tiene. Ay, bonito. Señor, te reprenda, Satanás. Ahí está el diablo, hermano. Sí, Señor lo reprenda. ¿Sí? Entonces cuando nosotros vemos que la carne es atraída, usted no ve la gente en los sites allá afuera, ¿cómo atraen a la gente, a las personas, a los clientes? Poniendo un rótulo allá afuera. Entonces, dependiendo del rótulo que hay afuera, la gente es atraída y va y mira y es atraído. O sea, de esa manera actúa también el mundo. Así es como el diablo se mueve y el mundo. Pero el que decide es usted. Usted el que decide. Usted no puede decir, es que me venció. ¿Quién te venció? Te venció la carne. Te venció usted mismo, de su propio enemigo. Ese fue el que te venció. Porque el diablo a uno no lo puede obligar a que uno peque. No, usted el que decide. Por eso dice la Biblia que tenemos libre albedrío. Por eso ve que usted allá afuera las personas dicen, es que ustedes condenan a la gente al infierno. No, aquí nadie puede condenar a nadie. Ni nadie puede maldecir a nadie. Menos un cristiano que ande maldiciendo a otro. Mire hasta dónde llega el diablo, va. O sea, sus mentiras son tan como charlatán que es el diablo. Oiga, cuando usted se da cuenta que usted fue atraído por el pecado, fue atraído por la tentación, fue atraída a su carne, ¿quién le hizo resistencia a que usted no pecara? Nadie hizo resistencia. ¿Por qué? Porque no está orando. Su espíritu está muerto. Hay gente que tiene las vigilias. Ay, es aburrido ir a la vigilia, hermano. Imagínese venir a una vigilia y para decir que es aburrido. Esos andan en la pura chuleta, en la pura carne.
Porque la vigilia es para ahora hablar con Dios. ¿Y qué dirá Dios de esa gente, hermano? Que diga Dios, bueno, ¿a quién vienen? Venimos a la iglesia. ¿De quién es la iglesia? Este lugar aquí, ¿a quién está consagrado? ¿Para qué? Para reunirse los santos. ¿Para quién? Adorar a Dios. Y venimos a la vigilia y la gente se queda allá afuera o allá en casa. Ay, qué aburrido, yo estoy cansado, cansado. Pero mire, hermano, ese dedo, hermano, no se cansa. Ese dedo no se cansa. Son las 3 de la mañana y ese dedo no se cansa. Y los ojos no se cansan. Pero póngalos a orar, porque son carnales, chuletudos, aguados. ¿Y quién lo venció? Después dice, no, es que el diablo, hermano, el diablo. Al diablo le echa la culpa. Y ellos mismos son vencidos de sus propias concupiscencias. ¿Ah? Qué terrible, ¿no? Hasta dónde llega el ser humano. Por eso que dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. O sea, las intenciones tenía, pero la carne lo venció en hacer el bien. Y dice la Biblia que nosotros, sabiendo hacer el bien y no lo hacemos, es pecado. Imagínense. Dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Oiga, en la carne. El pecado que mora en la carne. O sea que es que la carne está condenada a llevar el pecado. La carne. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Eso lo dijo el apóstol Pablo. ¿Y usted? Somos miserables, hermano. Esta carne no quiere nada con Dios, hermano. Esta carne no quiere nada. Por eso que su peor enemigo es usted mismo. Si usted no lo vence, es vencido por la carne. Es vencido por la concupiscencia de tu carne. Y no le eche la culpa a la mujer, no le eche la culpa a nadie. Es usted el culpable. Y cuando le vienen las pruebas y la guerra y la lucha, y anda la chuleta, y se van a refugiar a la tele para que, ¿y ahora quién podrá ayudarme? Viendo el Chavo del 8 piensa que les va a ayudar. Andan en la mera carne, meros carnales, viendo Caso Cerrado, viendo pura porquería en la tele, y la carne se deleita. Esa está la carne. Si los ojos se hicieron para ver, dijo un sinvergüenza por ahí. Y mira, andaba viendo jovencitas, y era maestro de instituto, y miraba a las jovencitas. Digo, es que los ojos se hicieron para ver. Y no la estoy codiciando, la estoy viendo que es bonita. Y piensa que uno nació ayer, hermano. No, es que tu peor enemigo es tu carne. Hay veces que uno se programa para decir, Señor, estos días vamos a dedicarlos en ayuno, en oración, los voy a apartar, voy a hacer esto. Y después resulta con un gran tamal, hermano, comiendo. Por tu carne. Porque no hay disponibilidad. Ajá. Un par de chuchitos, un par de tacos al pastor, y perdiste
el plan que tenías con el Señor. ¿Y quién ganó? ¿Y quién fue derrotado? Usted. Sí. ¿Y cómo se ganan estas batallas? En ayuno y oración, en el Espíritu. Por eso dice, no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Ah? Miserable de mí, dice el apóstol Pablo, que estamos condenados a este cuerpo. O sea, tu batalla personal es tu carne. Somos nosotros mismos. A ver, ¿quién de ustedes, si les dan una trompada, una cachetada allá afuera, se queda de brazos cruzados, baja la mirada y se va para su casa? ¿Verdad que no? Porque la carne, el instinto de la carne es reaccionar. Reaccionar. Exacto. Pero el espíritu no. El espíritu es todo lo contrario a la carne. Por eso que hay una aflicción entre la carne y el espíritu. O sea, una batalla, una pelea. Y a esta carne hay que crucificarla. Esta carne no se manda sola. Esta carne hay que dominar esta bestia. Esta carne es como una bestia. ¿No ve que 18 características de las obras de la carne hemos leído aquí? Que 18 es 666, el número de la bestia. Esta carne es una bestia, hermano, es un animal. Que si usted no la domina con el espíritu, usted va a ser dominado por la carne en la chuleta. Gente que está pasando procesos, que está pasando por guerra, se le levantó el enemigo, como quiera llamarle, lo que sea, pero se quedan en la casa. No, aquí estamos orando, dice, ayúdenos a orar. Es cuando más deberían de venir a la iglesia, es cuando más deberían venir a orar, es cuando más deberían de congregarse, es cuando más deberían de pararse firme. Y no. Pero viéndolo así, al que anda en la carne se le nota la cara, hermano. Y al que anda en el espíritu también, hermano. Sí, hermano, es que se nota. El semblante cambia. El semblante. Aquel que tiene sed de Dios se le nota, hermano. Se le nota. Se le nota. Aquel que quiere buscar de Dios, se le nota. Aquel que quiere trabajar para la obra de Dios, se le nota, hombre, se le nota. Pero al carnal también se le nota lo carnal que es. Terrible, hermano, eso. Dice uno, Dios mío, ¿hasta cuándo le va a amanecer? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Bien? O sea que esta carne tiene pecado, hermano. Tiene pecado. Que si uno se descuida un poquito, esta carne peca. Peca. Porque el pecado está condenado a la carne. Ahí lo andamos, nos dice que concebido en pecado fui, dijo el rey David, ¿verdad? Y cuando Adán y Eva pecaron, dice que desde ahí viene el pecado. O sea que, ¿no ves que los niños mienten? ¿Por qué mienten los niños? Porque la naturaleza del hombre, la carne, es pecaminosa. Y por eso muchos son vencidos por la carne. Usted es vencido. Hay gente que miente en el trabajo, pecó. ¿Mentir es pecado o no? ¿Y por qué me mira así, hermano? ¿Se quiere reconciliar? Hoy abrimos el altar. Hay gente que miente en el trabajo. Gente, cristianos que se mienten entre sí. Ay, hermano, no pude llamarle, no tuve tiempo. Mentiroso, tuvo tiempo. ¿Quién dice que no tuvo tiempo? Eso es mentira. Dice la Biblia que para todo hay tiempo. Y que no tuvo tiempo. Hermano, ni que fuera quién, hermano. Usted no ve que la gente dice, ¿y cómo está, hermano? Bien, dice. Y la cara dice todo lo contrario. ¿Y cómo está usted, hermano?
Bien, hermano, gracias a Dios, bien, dice. Y la cara, hermano, la anda por allá por Júpiter. Bien, dice. Y cuando, no, hermano, viera que, y mintiendo está. Pero es normal. Para la gente es normal mentir. Sí, porque el hombre es pecaminoso. El hombre es derrotado por el pecado, por la carne, por la chuleta. Y otro que dice, es que usted me malentendió, dice. Mentirosazo. Y esos son los del púlpito. Es que usted me malentendió. No, si su intención era otra. Ni que uno estuviera dormido, hermano. Aquí se duermen mucho, pero no, aquí no hay que andar dormido. Es que usted me malentendió. Me malentendió. Y otra mentira. No se deje vencer por la carne, por su mismo ego. Por usted mismo es vencido. ¿Ah? No lo ha vencido otro, usted mismo. Su carne lo venció. Qué terrible que su misma carne lo venza a uno. Eso es lo más terrible. Vaya ahí conmigo a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Ahí mismo, solo dele vuelta a la página y ahí vamos a ir al verso 7. Miren lo que dice la escritura. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Ah? Porque por cuanto los designios de la carne son enemistad con Dios. ¿Ah? Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. O sea que la Biblia dice que los carnales no pueden agradar a Dios. Y los carnales vienen a ser hasta enemigos de Dios. Carnales. Como dicen en México, ¿cómo estás, carnal? Le dicen. Por la pura carne, hermano. O sea que si nos vemos esta palabra, hermano, que la Biblia dice que por cuanto los designios de la carne son enemistad con Dios. ¿Cuáles son los designios de la carne? Acabamos de leer Gálatas. ¿Qué quiere decir? El adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, la hechicería, las enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejías, envidia, homicidio, borrachera, orgía. Todo eso es designio de la carne, obras de la carne que no agradan a Dios. Pleito, ira, contienda. Qué tremendo. Qué tremendo, hermano. El vivir en la carne. Perder el tiempo. Porque la carne lo que hace es perder el tiempo. La carne lo que hace es deleitarse en el placer de lo que a ella le gusta. Darle rienda suelta a la carne. Andar en paseos. No quiero decir que pecado, pero hay gente que anda más en la carne que en el espíritu. No, porque todo tiene su tiempo. Pero hay gente que no le llama la atención. Vamos a ir a evangelizar, hermano. Nunca van. Hermano, vamos a hacer ayuno, vigilia, vamos a hacer. No. Es más, ni preguntan. Ni preguntan por qué. Porque andan en la carne. Porque para ellos es un club social la iglesia. Y eso es lo tremendo. Y somos vencidos por la carne, hermano. Pero cuando usted anda en el espíritu, usted vence la carne. Cuando usted ora, saca tiempo para orar, usted está venciendo la carne. O sea, usted tiene sujeta la carne. La carne no hace lo que quiera. Le pasa algo por ahí enfrente y usted dice que el Señor reprenda al diablo. Porque
El diablo te puede mandar la tentación, te puede mandar. Entonces, Señor, ¿por qué? Porque usted anda sujeta a la carne. Esta carne usted no la sujeta. Ay, hermano. Eso es como un perro en brama, hermano. Si usted no sujeta la carne, usted va a ser vencido siempre por la carne. Y los que más se van a quedar son los que son vencidos por la carne, no por el diablo, por usted mismo. ¿Sí? Eso es así, hermano, porque tu carne no, hay un pleito con el espíritu. El espíritu quiere orar, el espíritu quiere congregarse, el espíritu quiere ayuno, el espíritu quiere oración, el espíritu quiere alabar a Dios, el espíritu quiere oír palabra, pero la carne no quiere. Pero el espíritu puede dominar la carne. El espíritu es el que domina la carne, no la carne al espíritu. Y ahí es donde muchos son vencidos. Si usted no tiene su altar familiar o su altar personal en su casa, porque estos días de culto que tenemos aquí, lo de hoy nos sirve para llenarnos hoy. Y mañana necesitamos más palabra. Porque el espíritu necesita estarse llenando para mantener sujeta a esta bestia. Hermano, una bestia suelta. Usted no ha visto un animal salvaje suelto, un toro suelto por las calles. Así es usted cuando anda en la carne. Usted ha visto allá en España. Allá en España tienen una cultura de que sueltan un toro en las calles y la gente sale a torearlo, eso para ellos es como un festival. Y allá sueltan un toro bravo, hermano, y allá anda la gente, y esa bestia anda correteando a todo mundo, hermano, y no hay quien la pare, quien la agarre, hermano. Así es usted cuando no anda en el espíritu. Así es usted cuando anda en la carne, que no hay quien pare esa bestia. Así es. Así somos cuando no oramos. Porque cuando gente que no ora, bravo siempre, con cara de limón. ¿Sí? Hay gente que tiene un carácter de la pura carne, hermano, la pura chuleta. Imagínense un cristiano solo amargado. Cuando habla, amargado. ¿Se da cuenta? Sí, es que su peor enemigo es usted mismo. No es el diablo, no es el mundo. El diablo te va a tentar, te va a llevar tentaciones, te va a llevar esto. El mundo te va a ofrecer riqueza, todo eso te lo va a traer de la mano al diablo y te lo va a traer de la mano al mundo. Pero no te puede hacer pecar. Su peor enemigo es usted mismo, la carne. Porque usted decide, lo hago, no lo hago. Y cuando aquellas personas son atraídas por la concupiscencia, y aquellos que son carnales, que no andan en el espíritu, la piensan, solo un ratito, solo un momentito. Nadie se va a enterar, nadie lo va a saber. Y aquel como anda en la carne, y como está solo, encerrado en cuatro paredes, o no hay nadie en la casa, ahora es cuando. Ay, ¿será que no hay una cámara por aquí escondida, un micrófono, algo? Pero como anda en la carne, está decidiendo si lo hace o no lo hace. Pero el que anda en el espíritu rápidamente rechaza, reprende toda atracción, toda tentación, todo lo que llama a tus cinco sentidos, todo lo que te atrae. Rápidamente el que anda en el espíritu reprende todo eso. Pero el carnal no, el carnal entra en duda. El carnal primero, como quiere ser astuto, dice, pero ¿será que no hay nadie aquí? El carnal primero empieza a ver si no lo van a ver a él. Empieza a tener precaución de que alguien no lo vaya a pillar
el carnal, cuando llegan las ofertas, cuando llega la tentación, cuando alguien te atrae, cuando vas a pecar, como el carnal es astuto, empieza a ver primero si alguien lo está observando. Y si no hay nadie quien ahí le vaya a poner el dedo. Entonces, como el carnal es astuto, primero él tiene la precaución de que nadie se entere. El carnal. Entonces, cuando ya se asegura de que no hay micrófono, no hay cámara, no hay gente que lo conozca, no hay nadie que pueda decir, yo vi a fulano. No, entonces el carnal, como es astuto, mire, primero mira alrededor y empieza a ver que todo está a su favor. Y como el diablo le sigue susurrando al oído y le dice, solo va a ser un momentito, hombre, llama, solo va a ser un texto, hacelo, solo abrí esta página, mira que te van a dar una cita, mira que vas a hacer esto, que lo otro, y está ahí pensando, claudicando entre dos pensamientos. Sí, el que claudica entre dos pensamientos está carnal. Es carnal. El que claudica entre dos pensamientos es carnal. Porque alguien que está en el espíritu detecta rápidamente que eso es del diablo, eso es del mundo, eso es de la carne. Así es, hermano. Y ahí es donde usted tiene que decir, bueno, a mí no me va a vencer la carne, hoy te sujeto. Es que a la carne hay que llevarla a la cruz siempre. Por eso, ¿por qué cree que Jesús dijo? Dijo, el que quiera ir en pos de mí, tome su cruz. ¿Qué quiere decir tome su cruz? Veamos el ejemplo. Él crucificó la carne. La carne no se gobierna sola. La carne la gobierna el espíritu. A la carne hay que crucificarla. Hay que matarla. A la carne hay que clavarla. Pero muchos, tu peor enemigo, usted mismo. Usted mismo. Ese es tu peor enemigo. Mírese en el espejo y cuando se pare en la mañana, hoy te voy a vencer, chuletudo, dígale. Sí, háblese porque ese es su enemigo. Cuando usted se mire en el espejo, diga, este es mi peor enemigo. ¿Sí? La mayoría de las damas son vanidosas. La mayoría. Más bien todas, diría yo, que están cortadas con la misma tijera. No todas, tal vez habrán algunas, pero hablando, no ahorita las cristianas, pero sí o no cuando usted estaba en el mundo, le atraía el maquillaje. Eso es vanidad, ¿sí o no? La pintura en el pelo, la sacada de cejas, doblarse las pestañas para que le miren los ojos negros que tiene. ¿Sí o no? El pintalabio. ¿Eso es vanidad o no es vanidad? Los tacones. ¿Sí o no? Las minifaldas. Porque son atraídas por la carne, por la vanidad. Ese es su peor enemigo, es la carne. Es usted mismo. Mírese en el espejo y dígale a ese que mira en el espejo, uy, esa es mi enemiga. Este es mi enemigo. ¿Verdad que la mayoría de edad, y todavía tienen rasgos o no? O ya no se les quitó. La mayoría de damas son atraídas por la vanidad. Los aretitos, las joyas, los anillos, las cadenas. ¿Sí o no? ¿Y a qué dama no le gusta que la chuleen? ¿A todo? Pero dígale, ¿estás gorda? Ay, hermano, ese ya es un problema. Pero la carne, mire que la carne se ofende. La carne se ofende, hermano, porque la carne no resiste. Pero la mayoría de personas que andan en la carne han sido, hermano, personas que han caído de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque fueron vencidos de ellos mismos. Usted no diga, el diablo lo venció. Antes de que ellos pequen, ellos decidieron pecar. Por eso es que el enemigo número uno es usted mismo, es la carne.
No es el diablo como muchos dicen. El diablo es enemigo, sí, pero el diablo hasta donde puede llegar al límite que tiene es de traerte la tentación, de ofrecerte dinero, mujeres, riqueza. Hasta ahí puede llegar el diablo, pero el diablo no te puede hacer ni obligar a pecar. El que peca es usted por carnal. ¿Sí? Por carnal. Entonces, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Qué espíritu tendrán ustedes, hermano? Porque ahí dice la Biblia, mas vosotros no vivís según la carne, sino que según el Espíritu. ¿Ah? Y si según el Espíritu de Cristo no está en vosotros, no son de Cristo, dice el apóstol Pablo. O sea que una persona que es carnal, chuletuda, una persona que es vencida por la carne. Usted no ha oído a veces de que persona, hermana, ¿y por qué no fue al culto? No, es que era el cumpleaños del sobrino del fulano de tal. Ah, está bien. Hermano, ¿y por qué no ha estado yendo al culto? Ah, es que fue el baby shower de la fulana de tal. Ah, hermano, ¿y por qué no ha ido al culto? Mire, hermano, y un montón de pretextos. No, es que anda carnal, fue vencido por él mismo. Es vencido por su enemigo. ¿Quién es su enemigo? Él mismo. Él mismo. Por la carne. Claro, allá afuera los ojos ven todas las atracciones del mundo. Toda, porque allá afuera está el campo de batalla, allá afuera el campo de batalla. Internamente está su campo de batalla. Y esta carne, esta bestia, para dominarla. ¿Recuerdan la otra vez que les hice la pregunta cómo se dominaba una bestia? Que le pregunté yo a un hermano. ¿No recuerdan? ¿Cómo doman a una bestia salvaje? ¿Cómo la doman? Yo le hice una pregunta a un hermano allá. Y le pregunté, ¿cómo dominan a una bestia salvaje? ¿Sabe cómo? Me dijo, amarrándola 15 días sin comida y sin agua a una bestia salvaje. Dice que a los 15 días llegan, la bestia que no se dejaba ni tocar, ni agarrar, ni que le pusiera la mano encima, dice que bien sedita, dice. Hasta la cara le cambia. Y dice que es domada la bestia. Yo creo que muchos necesitan ser domados así para dominar esa bestia. Y si usted se da cuenta que cuando uno domina esta carne es en ayuno y oración, hermano. ¿Ah? Lo mismo. ¿Por qué cree usted que yo hice esa pregunta? Porque algo asemeja aquí el hombre al animal, hermano. El hombre es como un animal salvaje que no se deja dominar de nadie. No, yo hago lo que yo quiero y punto. Así. No, a mí no me digan nada, porque es carnal. Porque es carnal, no le gusta que le digan nada. Pero el que es sometido al Espíritu se somete a la palabra. Pero el que no. Ahora, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué es andar conforme a la carne, hermano? ¿Qué es andar conforme a la carne? Conforme a la carne es, bueno, yo el sábado como no hay culto, me voy a ir al cine. Vamos a ir a ver la película nueva que salieron de homosexuales. Y allá me divierto, me río, allá hablo malas palabras, hago lo que quiero. Y el domingo se presentan a la iglesia a cantar. ¡Carnales! Son gente carnales. Están en la iglesia, pero son carnales. ¿Sabe cómo uno distingue personas que quieren agradar a Dios o para liderazgo? Ahí, hermano. Orando. Cuando el culto de oración, ahí están, orando. Ahí es donde uno ve la gente que quiere servir a Dios. Para liderazgo, esa gente es buena para agarrarla, hermano.
Pero gente que no llega, no ora, no se congrega, son pleitistas, hermano. Son pleitistas, no se dejan, hermano. ¿Y a mí qué me va a decir este, hermano? Así. ¿Y quién se cree este? Hay más, y este es altivo, dice. Y dice uno, vamos a ver sus frutos. Y hace uno una lista. No, pues, ¿qué pasó aquí? No califica. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. No se deje vencer por usted mismo, hermano. Si usted diga al débil, fuerte soy. ¿Verdad que hay veces que llegan tentaciones o la misma? Y hay muchos que caen en la misma tentación por la cual han sido vencidos. ¿Por qué cree usted que cae nuevamente en eso? Porque no ha sabido dominar su carne. No ha vencido la carne todavía. Porque la tentación, la misma que te hizo caer y doblar, la misma te va a llegar porque ya el diablo sabe tu debilidad. Entonces ahí es donde usted tiene que decir, momento, yo tengo que salir de esto. Hay gente que no tiene ni dominio propio, hermano. Y ese dominio propio no lo tiene, debería de pedirlo. Pida dominio propio. Hay gente, hermano, yo he conocido gente, hermano, 2, 3 de la mañana y en Facebook. Y en vez de estar orando, ¿en qué más se edifica? En orar. Ay, que estoy viendo una mentira. La predicación tal vez 3 segundos le da y para arriba. Habla, papá. Habla, Señor. ¿Por qué cree usted que le pusieron redes? Porque quedan atrapados en las redes de la telaraña ahí, las moscas. La telaraña la araña tiende una telaraña para que ahí quedan atrapados los insectos. Así Facebook ha tirado sus redes para que muchos queden atrapados ahí y ya pierdan el tiempo sin orar, ya no ayuna, ya no ora, y ahí pierden el tiempo mucho. Habla, papá. Sí, ¿cuánto tiempo? Mucho tiempo. No, hermano, es de tener dominio propio, es de desligarse de eso, hermano. Que se use para predicar y ya estuvo, hermano. Pero estar ahí. Tres horas. No, ya el Facebook lo conoce. Ahí viene el aguado otra vez, dice, abrile, rápido. Ahí viene la aguadita otra vez, a ver. Tenga dominio propio. Hay que tener dominio propio. Somos vencidos por la carne. Somos vencidos. Oiga, ponga atención, hermano, vencidos por la carne. ¿Usted cree que yo traje eso solo por traerlo así? A ver qué voy y le llevo. No. Medite en lo que Dios está hablando esta noche. Porque usted las peores batallas que ha perdido es por su culpa. No por Dios, porque Dios siempre está ahí. Sino que es por su culpa. Porque usted no tuvo dominio propio. Porque usted no pudo vencer la carne. Usted no pudo tener ese dominio propio. Decirle a la carne, ya basta. ¡Basta ya! Por eso después vienen las consecuencias. Es que no hubiera hecho eso. Es que sí, aguado, pero como no orabas. Sí, aguadita, pero como no te paras a orar. ¿Ah? Sí, hermano. Es que somos vencidos por nosotros mismos, por la carne. ¿Ah? Tu peor enemigo, usted mismo. Tu peor enemigo es la carne. Usted decide sí o no, punto. Tu peor enemigo, la carne. Se va al pleito. Usted pudo mejor ver. Y ya. Por eso a palabras con fuego, palabras suaves. Para apaciguarla. No, pero como anda la chuleta, yo no me dejo de nadie, me dijo alguien por ahí. No, había una persona, hermano, que ese todo lo arreglaba con problemas, con golpes. Yo todo lo arreglo con golpes, decía.
Y usted, hermano, ya siendo cristiano todavía, ¿sí? No, hermano. No. La carne te está dominando. Y la carne te está haciendo pecar. ¿Se acuerdan cuando Jesús llevó a los discípulos a orar? Y dijo, quédense aquí ustedes a orar y yo me voy a hacer un poquito para allá. Y dice que cuando regresó, roncando estaba el apóstol Pedro y los otros discípulos, compañeros. Y Jesús les dijo, no pudisteis haber orado ni tan siquiera una hora. O sea que ni tan siquiera dijo Jesús. O sea que Jesús, una hora para Jesús es nada. Y usted ni 5 ni 10 minutos, Dios mío. Ay, Señor, si una hora para Él no es nada, usted no ora ni 10 minutos, anda en la carne. Terrible. Qué tremendo, hermano. Mire, para terminar, Romanos 8, capítulo 4, 8, verso 4, perdón. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Hermano, cuando hay ayuno, hermano, cuando hay vigilia, hermano, cuando hacemos campaña, hermano, cuando salimos a predicar a la calle, hermano, cuando hacemos la obra de Dios, hermano, aquí y allá vamos a hacer la obra. No, la mayoría, ahí cuando Él diga, hermano, y a ver si puedo yo, porque yo tengo mucho que hacer. Procure andar en el Espíritu. Procure vencer. Mire, hagamos algo mejor para todas esas bestias indomables. Nos vamos a meter aquí unos 3 días de ayuno sin salir. ¿Ah? Sí, hermano. Va 2, pues, porque ya le vi la cara de carnal. Desde el viernes en la noche y nos vamos el domingo en la mañana. Sí, hermano. Aquí salen cucarachas grandes, hermano. Para que despierten los aguados, los carnales. Y no se duerman. Sí, es que para vencer la carne. Para vencer la carne. Y sujetarla. Y que usted no sea vencido por ese enemigo suyo, que es la carne. De la única manera es ayuno y oración y sujetar la carne. Por eso cuando usted se mira al espejo, diga, ese es mi enemigo, dice. Porque todo el que se mira al espejo no se ve feo, hermano. ¿Sí o no? Todo el que se mira al espejo no se ve feo. Se cambia de peinado, sí, pero no se ve feo. Pero ese es su enemigo. Ese es su enemigo. Cuando usted venga aquí derrotado, ya sabemos que usted por la carne lo venció. Y muchos que han caído es por la carne, no porque andan en el Espíritu. Porque la Biblia no enseña eso, que los que andan en el Espíritu fueron los que fueron vencidos. No, los carnales fueron los que Porque como dijo el apóstol Pablo, dijo, empezaron en el Espíritu y terminaron en la carne. ¿Por qué? Nosotros no podemos terminar en la carne, hermano. O sea, de todo lo que hemos hecho tantos años sirviéndole al Señor y terminar en la chuleta de la carne. No, hermano. Qué tremendo terminar en la carne. Por eso, mire cuántas iglesias han terminado en la carne. Con danzarina, con payasos, con fiestas paganas, mundanas, todo lo del mundo, con globos, con payasadas, con mímicas, con obras de teatro. ¿Por qué?
Porque andan en la carne. Eso no es del espíritu. Andan en la carne. Fueron vencidos por la carne. ¿Usted cree que eso es del espíritu? No. Fueron vencidos por la carne, por la chuleta de la carne. Las ofertas llegan ahí a la puerta. ¿Será que podemos traer un payaso? ¿Y si el pastor es carnal? Amén, claro, claro, sierva. Ponga el siervo de payaso, le queda bien, hermano. Es más, vístalo de vaca. Sí. Eso es lo que se ha metido en las iglesias. La carnalidad, los cultos a la madre, cultos al padre, cultos al pastor. Ya no son para Dios los cultos, sino culto a la madre, culto al padre, culto al niño, culto. Porque todo eso es lo de la carne, lo del mundo, lo del mundo. Y como ya no está el espíritu, tienen que traer cosas del mundo, de la carne, lo que satisface a la carne, entretenimiento. Y todo el entretenimiento se ha metido, o sea, todo lo que es de la carne. Entonces ahí la gente dice, ay no, yo ahí estoy bien porque mi pastor, él no habla del pecado, él no condena a nadie, dice. Usted quiere un pastor, ahí hay mucho, hermano, aquí la puerta está libre, está abierta, hermano. Usted quiere un pastor payaso, allá vaya a la izquierda, a la derecha. Quiere un pastor allá blandengue, carnal, ahí hay un montón, hermano. ¿Sí? Ahí hay un montón, por eso que las iglesias están llenas. Pero yo no pero un día van a dar cuenta, por lo carnal que son, porque se dejaron vencer por la carne. ¿Cuántos pastorcitos, su tercer matrimonio, y todavía están predicando? Y la iglesia se lo ha aplaudido. Es la tercera vieja que tiene, la tercera, y ahí están predicando. Y el pueblo se traga todo lo que el pastor dice. ¿Por qué? Lo venció la carne. Y más, si hay un dicho allá afuera que dice que para gato viejo, ratón tierno. Y esos pastores viejos ya, con una de 18, con una de 25, ya tienen 50 años. Ajá, y usan el nombre de Dios. Dios me reveló. No, y como tienen a sus falsos profetas dentro del pueblo. Así te dice el Señor. Sí, pero por abajo le pasó como $200. Por abajo, por debajo de la mesa le está dando billete a esos falsos profetas. Así te dice el Señor. Te tengo una sierva porque la que tienes no te ayuda en el ministerio. Raba, 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 raba. Y con todo eso, porque andan en la chuleta, no andan en el espíritu. Y son vencidos por la carne. Pastores que han caído en adulterio, vencidos ¿por quién? Por el diablo, por el mundo. No, por ellos mismos, por la carne, porque su peor enemigo es la carne. Y los que andan atraídos, los que son atraídos por las mujeres allá afuera, porque son vencidos por lo que ven, por la carne. ¿Sí? Y las damas que andan viendo allá también atraídas por la carne. Sí, la carne es traicionera, la carne te ha vencido. Terrible. Tu peor enemigo, usted mismo. Usted mismo, diga, cuando se mire en el espejo, a mí no me vas a vencer, aguada, dígale, porque esa que está en el espejo, o aguado, dígale pues. A mí no me vas a vencer, carnal, dígale. Porque los que andan mire que los que andan en la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Qué anda pensando usted? El sábado, ¿qué voy a hacer el sábado? Me invitaron al baby shower de la hermana fulana, pero el domingo tengo culto, pero no voy a ir porque tengo que ir a festejar el partido, el clásico, el mundial, qué sé yo. ¿Cuántas personas, cristianos, evangélicos, mundanos, paganos, carnales, chuletudos, hijos del diablo, que están dentro de las iglesias, ahorita que viene el mundial, se quedan viendo los clásicos, el mundial, viendo fútbol? Y hacen grandes comidas allá adentro y nada, en la casa, viendo partidos de fútbol.
Y después se paran en los altares a predicar. Después se pasan en los altares a tocar, a cantar y andan en la pura chuleta. Ajá. Y así andan. Ya vienen atascados de inmundicia. Hasta lo... No, y hay gente que mira hasta pornografía, hermano. Y así están tocando, están cantando. Así están usando los púlpitos. Andan en la pura carne. No, es que eso no se predica allá, hermano. Eso se predica aquí. Estos mensajes no los va a oír por allá a la vuelta. Aquí a la par no. No sé, ahí están más paganos que el diablo. Sí, porque son pastores carnales que dejaron meter al mundo porque ellos son carnales. Y se dejaron vencer por la carne. Y fueron vencidos y atraídos por el pecado. Pero ellos tomaron la decisión. Porque si hubieran andado en el espíritu, no hubieran sido vencidos. Pero como andaban en la carne, fueron vencidos por la carne, por la concupiscencia de ellos mismos. ¿Sí? ¿Se acuerdan de Jimmy Swaggart? Un evangelista muy reconocido aquí en Estados Unidos desde años atrás. En grandes campañas que tenía, cada vez que terminaba la campaña llenaba los estadios más de 50,000, 60,000 personas. Se convertían las almas. La gloria de Dios descendía. Pero cuando terminaba la campaña y él iba rumbo a su hotel, pasaba recogiendo una prostituta. ¿Ah? Vencido por la carne. Es que su peor enemigo es usted mismo. Esto. Acuérdese de eso. Acuérdese de este mensaje. Diga, es cierto lo que dice el hermano. Yo paso mucho tiempo en Facebook. Lo vamos a cerrar. Es cierto lo que dijo el hermano. Ay, mis ojos se están poniendo torcidos. Visco estoy de tanto ver tanta basura. ¿Sí? De tanto ver tantos programas calientes. No, edifíquese con la palabra. Aprendamos a ser espirituales, orando, leyendo la Biblia. Es decir, hermano, mire, leí tal versículo. Hermano, mire, sáqueme de duda de la palabra. Aquí esto, lo otro. Tan bonito que es estudiar la Biblia, hermano. Y cuando allá afuera usted se pare o diga a alguien, le da una palabra de aliento. Hey, hermano. Y decir, ese hermano es un siervo de Dios. Pero cuando lo ven en el trabajo, ¿qué cristiano va a ser este? Vení para acá vos, cabeza de cebolla, les. Ni respeto le tienen porque no es cristiano. Como con apodo le llaman. No, tenga cuidado, mírese en el espejo y diga, Señor, esa que está ahí me ha vencido, dígale. Sí. No, cuando usted se pare en el espejo y diga, hoy sí, carnal, no me vas a vencer. Hoy sí, carnala, no me vas a vencer. Sí, porque tu peor enemigo te ha vencido. Y no diga que el diablo es el culpable. Porque el diablo dice, allá llegó a ponerle la queja a Dios y digo, Señor, todos los de la iglesia a mí me echan la culpa, dice. Y ellos mismos son los chuletudos. Yo llevo las ofertas, dice, y llevo la tentación, y les llevo esto y lo otro, pero ellos, como andan carnales, caen en la trampa. Sí, porque todo el que anda en la carne cae en la trampa, porque el diablo tiende trampas. Y con esas trampas que él tiende, dice, y como dice, oiga, con eso estoy terminando, que el diablo anda como león rugiente, oiga, anda como león buscando. Entonces que cuando él anda buscando, llega por ahí, por Brooklyn, por Long Island, ahí anda buscando y dice, a este no oró, mañana le tengo algo preparado. Porque dice que, oiga bien lo que dice el texto, anda buscando. Entonces él llega por ahí a su casa a ver qué está haciendo y lo ve en estas Facebook, 1 de la mañana, y el diablo dice, le tengo una trampita. Es más, ahí mismo en Facebook se la atiende.
y quedó atrapado ahí. Vencido por la carne. Sí, fácil, así fácil, porque él anda buscando. Y cuando llega y dice, no oró, se acostó y no oró, aquí la tengo, aquí lo tengo. Porque la oración forma un cerco, espiritualmente hablando, donde el diablo no puede llegar tan fácil, le va a costar. Pero cuando usted no ora, el diablo fácil llega. Ay, mi cuate, le echa el brazo en el, y usted siente, ay, sentí como que alguien me abrazó. Dice, sí, el diablo te abrazó, carnal, chuletudo, aguado. Ese fue el que te abrazó. Ajá, porque en vez de estar orando, perdiendo el tiempo. Sí, no es hora de perder el tiempo. Es hora de buscar al Señor. Y mire que su peor enemigo es usted mismo. Póngase en pie. Padre que estás en el cielo, te damos gracias por tu palabra en esta hora. Como atalayas que somos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tocamos fuerte la trompeta con mensajes de alerta. Atalayas que somos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tocamos fuerte la trompeta con mensajes de alerta.